Ahora sí es hora de comenzar con lo que tenemos preparado para hoy, que es el tema que está relacionado con los videos que tenían que mirar. Y de paso pregunto, ¿vieron los videos? ¿Pudieron verlos? Sí. Sí, dice Aldana, sí, Laura, sí, Camila, bien, bien, bien. Hay algunos sí, no es necesario que Sí. todos los escriban, pero bueno, ya saben que es la forma que nosotros elegimos para trabajar acá, ¿no? Eh, Independientemente de esto, vamos a hacer un repaso un poquito rápido de lo que tenían los videos antes de comenzar y les vamos a dejar unas preguntas que les van a servir como guía de estudio para volver a ver los videos, para volver a estudiarlos, y respondiendo a esas preguntas van a poder realmente utilizar los videos para estudiar. Simplemente voy a ponerlas, a mostrarlas. Si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, si alguno de ustedes se acuerda de alguna de las respuestas, mejor, pero no son respuestas para dar en forma inmediata, sino justamente para tenerlas impresas, tenerlas a la vista, mientras vamos mirando el video. A ver, comencemos con una pregunta. Y si se animan a responderla mejor, pues estaría bueno para el repaso que tenemos que hacer antes de comenzar con los ejercicios. No vamos a hacer desarrollo, simplemente contar cosas que ustedes debían haber visto en el video. ¿Qué diferencia hay entre un extremo relativo y uno absoluto? Vale equivocarse, no hay ningún problema de decir no lo entendí. Con los ejercicios que vamos a hacer a continuación, todas estas preguntas van a quedar respondidas también, pero en el video tiene mucho contenido teórico. Era que un extremo absoluto no podía ser un extremo relativo, pero un extremo relativo puede llegar a ser un extremo absoluto. Al revés. Dale, Tochi. Un extremo absoluto Ajá. O sea, sería un extremo absoluto podría llegar a ser relativo, ¿no es cierto? Pero no al revés. Un extremo relativo no es absoluto. Vamos con una pequeña gráfica, simplemente no vamos a hacer nada teórico, pero sí por lo menos dejar identificado esto, ¿no? Para que quede, para terminar con dudas. Vamos a hacer así. Ahí. ¿Cuántos extremos ven ustedes en esta función? 3. 3. 3 extremos, ¿no? Uno sería este punto, que le corresponde, vamos a poner el valor A, el punto P. Otro sería este punto, el Q, que le corresponde el valor B en X. Y el punto R, que le vamos a hacer corresponder el punto C. Bien. ¿Qué diferencia hay entre P, R y Q en cuanto a cómo los clasificamos como extremos? Q y R serían relativos y P sería absoluto. A ver, P sería un extremo absoluto. Q y R serían extremos relativos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Sí. ¿Qué diferencia hay entre, y bueno, y a su vez, vamos a clasificarlos un poquito más? ¿Qué nombre recibe P, qué nombre recibe Q y qué nombre recibe R? En cuanto a extremos, ¿no? ¿Qué tipo de extremos son? No absoluto relativo, sino que me refiero a máximos o mínimos. P y R son Máximo máximos y absoluto. Q es un mínimo. Muy bien. Máximo P, un máximo R, un mínimo Q. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre, ya que fíjense que tanto P como R son máximos, pero P es absoluto y R es relativo? ¿Qué diferencia hay entre el punto P y el punto R? Que viene a responder la pregunta, ¿no? Que no hay un punto con un valor mayor a P, pero sí hay otro punto con un mayor valor que R, que es P. Muy Pero bien. en la cercanía de R, R es el punto mayor. Tochi, Karina.
Espectacular. Justamente cuando hablamos de extremos relativos, que es en el punto R ahí, es relativo a un intervalo, como dijiste vos, o sea, en un entorno del punto R, ahí la función está pasando, venía creciendo la función y luego empezó a decrecer, ¿no es cierto? Ahí estamos en presencia de un máximo relativo a ese intervalo de prueba, perfecto. Es decir, en un vecindario de R, R es el valor mayor, es el hermano mayor ahí, ¿no? Está perfecto lo que dijiste. En cambio, como dijiste, el punto P, no hay ningún otro valor de la función que tome un valor mayor. Perfecto. Bueno, fíjense cómo sirve una gráfica cuando yo quiero hacer alguna explicación. Y no necesito ponerle un nombre a la función, una expresión algebraica. Simplemente me están pidiendo extremos relativos, máximos, mínimos, relativos y absolutos. Entonces es cuestión de dibujar una función cualquiera que tenga picos, que tenga valles, como en este caso, y con eso puedo encontrar las explicaciones a lo que me están preguntando. No voy a borrar la gráfica, se va a superponer un poquito la pregunta, porque quizás no sirve para la próxima, que dice, ¿qué significa que una función y igual f de x tiene un mínimo relativo en x igual a a? Profesor, antes que usted pase esa pregunta, ¿puedo hacer otra yo? A ver Karina, No, ¿vas perdón. anotando vos en un papelito, como en el truco, un palito? No, yo pregunto, ¿una función puede tener más de un extremo absoluto? Más de un máximo absoluto, por ejemplo. ¿Puede tener varios máximos absolutos o es único? Es Sí. único. Si miraron el video, hay un alumno que hizo una pregunta y que nosotros... Sí se puede, mientras no pase el valor con el seno. Exactamente, con la función seno. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. Chicos, a ver, yo les voy a hacer una aclaración, ¿no? Que nosotros les pongamos los videos para que ustedes los miren y después tengan que estudiar, les hagamos preguntas, significa que nosotros también los tuvimos que volver a mirar para poder saber qué fue lo que dijimos en aquella oportunidad, ¿no? O sea, que eso que quede claro, que no solo ustedes nos miran, sino también nosotros. Bien, Tochi. Vamos entonces a esta, ahora sí voy a borrar todo esto porque... Dos preguntas, ¿no? ¿Qué significa que la función tiene un mínimo relativo en x igual a a? En un intervalo de la función tiene como ese pico mínimo, como que lo más bajo que puede llegar. Primero un poquitito más de precisión. En un intervalo de la función, fíjense lo que dice acá, ¿no? Ayuden a Danisa. O sea que en la cercanía de x igual a a, Perfecto. x igual a a sería el punto más bajo. O sea, en x igual a a, la imagen de la función sería el menor de todos los valores que toma la función en la cercanía de ese punto. ¿Está? En la gráfica sí lo podemos ver. Si lo tenemos que describir sin una gráfica es un poquito más complejo porque tenemos que ser más precisos al hablar, pero está muy bien lo que dijeron. Y de la misma manera se podría responder un máximo relativo, ¿no? No la vamos a hacer, simplemente les queda para que ustedes, la idea es que tomen estas preguntas, las contesten porque esto les sirve como material de estudio. Y son cosas que los profes siempre preguntamos. Ahí viene la que preguntó Tochi hace un ratito. Ahora vamos con otra, que si vieron el video también estaba. Si una función tiene como dominio todos los reales y su imagen es menos infinito menos 3, fíjense que está entre paréntesis la imagen, ¿tiene máximo absoluto? Y si tiene, ¿cuánto vale la ordenada de ese máximo? O sea, ¿cuál es la imagen en ese máximo? Ahí había que aplicar límite, ¿no? Máximo ni mínimo absoluto. A ver, Camila creo que fue la que habló. A ver, Camila. Cuando era intervalo abierto, no tenía ni máximo ni mínimo absoluto. Cuando es un intervalo abierto no tiene ni máximo ni mínimo absoluto. Muy bien. Para que tenga un máximo o mínimo absoluto, uno de los extremos por lo menos debería ser cerrado. Perfecto. Eso se discutió en uno de los videos donde se puso una función de ejemplo y demás. No es necesario la aplicación de límite, pero bueno, todo lleva, ¿no? O sea, el límite, continuidad, un montón de cosas están de la mano acá en este caso. Pero lo más importante es que si yo quiero saber que tiene un máximo, entonces
la función, por ejemplo, tendría que haber tenido como imagen desde menos infinito hasta 3, pero con corchete, porque ahí el 3 estaría incluido. Y no sabríamos si hay un solo máximo absoluto o hay más de uno, pero sí podríamos asegurar que el máximo absoluto es 3. Bueno. Otra preguntita más. ¿Puede haber extremos relativos o absolutos en una función acotada definida en un intervalo cerrado AB? Sí. Importante que el intervalo donde está definida la función, donde está definido el dominio de la función, es un intervalo cerrado, ¿no? O sea que la función empieza con un punto lleno y cuando llegamos a B termina con un punto lleno. ¿Puede haber extremos relativos o absolutos? Sí, ¿no? Sí. 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 Bueno, si se acuerdan, alguna de las imágenes, a ver si les voy a hacer simplemente una grafiquita, correspondía a algo, por ejemplo, así. Vamos a poner acá el punto A, el punto B, y teníamos una función que, por ejemplo, empieza así y termina acá, en B. A y B serían absolutos, ¿no? A y B en ese caso serían absolutos, exactamente. Pero, ¿qué no se puede hacer en A y en B? ¿Qué es lo que no existe en A y en B? Habría mínimos absolutos, máximo absoluto, pero ¿qué es lo que no existe en el punto A y en el punto B? La derivada. La derivada de la función. Muy bien, muy bien. Habría una función que podría tener el dominio acotado entre A y B, intervalo cerrado así, y que todos sus puntos podrían ser máximos o todos sus puntos podrían ser mínimos. Y no me volví loco, ¿eh? Una función que exista entre A y B donde todos sus puntos sean máximos o todos sus puntos sean mínimos. Eso no estaba en el video. ¿Alguien se anima a pensarla? ¿Una constante? Exactamente, Una muy función bien. recta. Una recta paralela al eje X, perfecto. Ahí está. Muy bien, chicos. Si nosotros tenemos esa función, ahí no sabemos si son todos máximos o todos mínimos, porque la verdad que la función es una función constante, simplemente, ¿no? Bien. Tochi y Karina me interrumpen, ¿eh? Si no, seguimos con No, está perfecto. otra pregunta más. Vamos bien, vamos bien. Bueno. Sí. ¿Qué es un punto crítico? Esto ya es importante para hoy. Como todo lo otro, ¿no? Yo volvería a preguntar como ayer, alguien que no haya hablado todavía, porque Dale, Karina, dale. estamos dialogando con 3 alumnos desde ayer, chicos, y son 25. No, son 22. 22. Y hubo otros que miraron el video, dijeron, así que bueno, Sí. nosotros les vamos a creer, así que, y se pueden equivocar, tampoco hay problema. Nos preocupa llegar a todos y no a 3 solamente, chicos. Esa es la idea. Bueno, acá dice Agustín, valores de x que pertenecen a la función y hacen que la derivada se haga 0. Agustín Bulay. No está mal lo que dijo Agustín, ¿eh? No, para nada. Para nada. Falta el guito más todavía. Que va a salir a la próxima pregunta. ¿Cómo, perdón? También cuando era continua, pero no tenía derivada en ese punto. Cuando era continua, pero no tenía derivada en ese punto. O sea que, bien, la derivada puede también no existir. Muy bien, siendo una función continua. Y además, ¿qué me puede indicar un punto crítico? No digo Los que me extremos. indica... ¿Cómo, perdón? Los extremos. O sea, si una función tiene puntos críticos, ¿qué puede pasar? Porque no lo puedo asegurar a eso. ¿Qué puede pasar?
Está relacionado con eso, sí. Puede tener extremos en esos puntos. Exactamente, puede tener extremos en esos puntos. Que una función tenga puntos críticos no significa que tiene extremos en esos puntos. Puede tenerlos. De hecho, vamos a estudiar algunas funciones, o vieron ustedes en el video también alguna función, como la función y igual a x cubo, que estaba allí, que tiene puntos críticos, pero no tiene ni máximo ni mínimos. Entonces hay funciones que a pesar de tener puntos críticos, no necesariamente tienen máximos o mínimos en esos puntos. Ya dijeron que ocurre con la primera derivada de la función en un punto crítico, que o es cero o no existe, siendo la función continua. Y acá hay dos cuestiones que tienen que responder ustedes con verdadero o falso. Piensen, porque son parecidas, ¿eh? Si una función tiene un extremo relativo, ese extremo está ubicado en el punto crítico. Hay un pequeño error. O sea, si una función tiene un extremo relativo, ese extremo está ubicado en un punto crítico. ¿Eso es verdad o no? Yo, si quieren, para que sea mejor, todavía le voy a agregar un parrafito más acá, una palabrita más. Vamos a poner una función continua, para que quede más claro todavía. Si una función continua tiene un extremo relativo, ese extremo está ubicado en un punto crítico. Piensen al revés. ¿Puede haber un extremo relativo si la función no tiene punto crítico, si una función continua no tiene punto crítico? No. No, No. porque ahí en el extremo o sea, se hace cero ahí. Hay una constante, sería. A ver cómo es, en el extremo se hace Es cero, ¿quién? tipo, porque ayer dibujaron así y para marcar los puntos críticos no teníamos una curvita y hacían una línea recta y ahí como que marcaban el cero. Por Una eso recta medían. tangente, digamos, ¿no? La pendiente de la recta tangente, a eso estás Claro, la refiriéndote pendiente de la vos. recta tangente era cero. Ujú. O sea, si estamos diciendo que un punto crítico, además de todo lo que ustedes dijeron, es un posible máximo o mínimo, ¿no? Posible, máximo, mínimo. Después hay que analizarlo. Pero si una función tiene extremo relativo, ese extremo está ubicado en el punto crítico. Esto sin duda es verdadero. No puede haber una función que tenga un extremo relativo y ese extremo relativo no esté en un punto crítico de la función. Hay otra pregunta parecida, cuidado, que dice, si una función tiene un punto crítico, entonces siempre podemos afirmar que existe un extremo relativo en ese punto. Ya eso lo discutimos, y digo que es parecida, cuidado, por esto mismo, ¿no? Ya lo dijimos hoy, que es posible, máximo mínimo, y puede existir funciones que tengan puntos críticos donde no haya un extremo relativo. Entonces vamos a poner como ejemplo, la que tienen en el video, y igual x al cubo. Tiene punto crítico, pero no tiene extremo relativo en ese punto. Eso lo pueden volver a mirar en el video. Creo que me queda una sola preguntita más, ¿sí? ¿Qué dice el criterio de la primera derivada respecto de los extremos relativos de una función? A ver si se acuerdan. Que tiene que ver con eso de la gráfica y las rectas tangentes que ustedes decían. Esta es una de las preguntas más importantes para poder trabajar hoy con todo esto, ¿no? Nos vamos a ayudar. Antes de que se corte, terminamos esto.
Hacer algo muy parecido a lo que tenían ustedes en el video. En este punto P, que coincide con el valor A, esta función tiene un máximo relativo en P. Entonces, ¿qué hacíamos? Si nosotros trazamos la recta tangente antes de P, trazamos la recta tangente en P, y trazamos la recta tangente después de P, encontramos que las pendientes, los signos y valores de la pendiente, ¿cómo son? ¿Cómo es la recta pendiente, la pendiente de la recta tangente a la curva antes de P? En un entorno antes de P. Positivo. Positiva. Positivo. Después de P, Negativa. Negativo. y en P, Igual a Cero. 0. igual a 0. Muy bien. Entonces, el criterio de la primera derivada dice que si en un punto la derivada es igual a 0, porque acuérdense que la pendiente de la recta tangente es el valor de la derivada de la función en ese punto, ¿no? Entonces, si en un punto es igual a 0, es en un punto crítico, y pasa de positivo a negativo, entonces la función tiene un Máximo relativo. máximo relativo. Si ocurre al revés, si pasa de negativo a positivo, o sea, pasaría así, negativo, 0, negativo, entonces nuestra función sería al revés, tiene un Mínimo relativo. exactamente. Que vos sigas, por ahí capaz que lo podés anotar. No, con respecto a una función, un detalle sobre los puntos críticos antes de que analices máximo y mínimo. Sí, ni un ¿Te acordás que problema. vos propusiste la función? ¿Querés por ahí anotarla? Si querés. Sí, lo voy a anotar acá. La hacemos rápido porque ya la teníamos hecha, así que. Pero. Lo Vos voy a habías anotar propuesto. Ajá, vos habías propuesto el otro día como una función para analizar, por lo menos vamos a una partecita de la función. No vamos a hacer gráfica ni nada, es rápido para que veamos el tema del punto crítico. Vos habías propuesto la función logaritmo natural de x cuadrado más x menos 6. Espérame un poquitito. Ajá. Vamos a hacer así. Y vamos a borrar todo esto como para... Un detalle para tener en cuenta porque justamente a veces suele pasar. A ver, Tochi, sí, decime. Ajá. Bueno, habíamos propuesto la función logaritmo natural, era un poquito más larga la función, pero vamos a tomar esa parte nada más. Logaritmo natural f de x igual, o y igual, logaritmo natural x cuadrado, esa la habías propuesto vos el lunes, creo. Sí, sí, X sí. cuadrado más x menos 6. Habíamos determinado que el dominio de esa función eran todos los reales comprendidos entre menos infinito hasta menos 3, intervalo abierto, unión desde 2 a más infinito. Bueno, resulta que vamos a suponer, ya que estamos con los puntos críticos que se nos piden, determinar los puntos críticos de esa función. Entonces, ¿qué hacíamos? Derivábamos la función. A ver si no me estoy adelantando, pero ahí vos me decís. No, no. Nosotros derivamos esa función aplicando la regla de la cadena, porque es una función compuesta. La teníamos hecha en GeoGebra, la derivada era 1 sobre x cuadrado más x... o 2x menos, más 1 sobre x cuadrado más x menos 6. Solo para determinar los puntos críticos de esa función, tenemos que igualar a 0. ¿Para qué? Porque los puntos críticos son aquellos valores, bien dicho ustedes, donde se anula la primera derivada. Esa derivada se va a anular para que aquellos valores vinculan el numerador, siempre y cuando no anulen el denominador. O sea que lo que tenemos que igualar a 0 ahí, o sea, tenemos que ver para qué valor 2x más 1 se hace igual a 0. Ahí determinamos los puntos críticos de esa función logaritmo natural de x cuadrado más x menos 6. Y vemos que el punto crítico nos da en x igual a menos un medio. Pregunto, ¿es o no es punto crítico x igual a menos un medio? ¿Qué les parece, chicos? ¿Será punto crítico? No pertenece al dominio, ¿no? Ah, perfecto. Acuérdense, el punto crítico tiene que pertenecer al dominio de la función. Perfecto.
Por más que la derivada me lo dé, ¿ven? Yo aplico la formulita y la derivada me lo da el punto crítico. ¿Tá? Y sin embargo no pertenece al dominio de la función, entonces no puedo decir que eso sea un punto crítico. Bien, ¿se entiende, no? O sea que lo que les está queriendo decir Tochi es que si se da una función y se pide calcular los puntos críticos, no alcanza solamente con hallar la derivada, igualarla a cero, resolver, sino que tenemos que hacer el análisis que ya sabemos hacer de la función, y para eso tenemos que partir de algo tan importante como lo es el dominio de la función. Exacto. El dominio nos va a acompañar siempre, chicos, siempre, siempre. Bien. Listo. Ahora sí podemos avanzar entonces, Tochi. ¿Vale? A ver. Ahí vamos. Creo que sí que vamos a estar ahí, a ver. Un poquito lerda la presentación, ahí está. Vamos a comenzar con una función parecida a la que tenían ustedes, para hallarle los extremos relativos aplicando el criterio de la primera derivada, que es lo que vamos a trabajar en esta clase. Una función de este tipo, función polinómica. ¿Qué es lo primero que ustedes harían para hallar los extremos relativos aplicando el criterio de la primera derivada? No se apresuren, piensen qué es lo primero que tienen que hacer. Vale escribir en el chat, vale hablar, que no hablen siempre los mismos, como dice Karina. Karina va a controlar que si hablan siempre los mismos, empieza a pedir otros nombres. ¿De acuerdo, Karina? Bueno, jefe, No es tu única misión, vos también podés trabajar todo lo que quieras acá. pero sí, ya sé, no hace falta que me digas, sí, yo me meto. Obvio. Bueno, ¿qué es lo primero que harían, chicos? ¿Saco el dominio? Exactamente. Lo primero, sin duda, es obtener el dominio. ¿Y qué pueden decir del dominio de esta función? ¿Que podrían ser todos los reales? Si le sacás el podrían, está espectacular. Es una función polinómica y por lo tanto su dominio son todos los reales. Muy bien. ¿Y qué pueden decir de las otras cosas que aparecieron acá? ¿Qué pueden decir de la continuidad, los ceros, conjunto de positividad, de negatividad, asíntotas que puede llegar a tener una función? A ver, y de paso revisamos todo. Dominio, ya me dijeron, son todos los reales, eso está perfecto. La continuidad de esa función, ¿presenta puntos de discontinuidad? Fíjense que todo está relacionado con todo, ¿eh? Desde que arrancamos a ver funciones hasta ahora, vamos vinculando todo. ¿Presenta puntos de discontinuidad esa función? Mucho silencio. Sí. Yo diría que no. Vos dirías que no. ¿Y cómo haríamos para darnos cuenta de la continuidad? Esa es una buena pregunta. ¿Alguien le puede responder a Danisa? Voy a Yo no me hacer... acuerdo bien, pero mirando el dominio, Bueno, pero mirando el dominio, cuidado, que vos podés tener una función que tenga dominio en todos los reales y pueda presentar discontinuidades, ¿no? Porque podría tener un punto ausente, pero tener una imagen con un salto finito, y entonces ahí tendrías una función que es discontinua y tiene dominio en todos los reales. Cuidado con eso. Vamos a hacer algo muy simple. Si ustedes miran la expresión de la función x a la cuarta menos 6x cubo más 8x cuadrado, ¿existe algún valor real para el cual ustedes lo reemplacen en vez de x y no obtengan un valor de f?
no tengan un valor real? Cri, cri. Claro, ahí coincidiríamos con lo que dice él respecto Con del lo que dominio, que son todos los dijo, con lo reales. que dijo Juliano. Sí, Exacto. exacto, pero digo, la pregunta es para responderle un poquito a Danisa. ¿Cómo me doy cuenta? Y bueno, primero, veo si hay alguna operación prohibida que yo no pueda hacer con los números reales. Y acá efectivamente cualquier número real elevado a la cuarta, le resto 6, lo multiplico por un número real elevado al cubo, le sumo 8 por un número real elevado al cuadrado, y siempre me va a dar un número real. Y fíjense que incluso si yo tuviera que calcular el límite de esta función cuando x tiende al valor que yo quiera, simplemente reemplazo y obtengo el valor del límite, porque tampoco tengo una operación prohibida para hacer. Y en ese caso, tanto la imagen de la función f de 5 va a coincidir con el límite cuando x tiende a 5 de esta función. ¿Te das cuenta, Danisa, ahí lo que estamos haciendo? Sí, ahora sí. Perfecto. Para cualquier valor real vos podés calcular el valor de la función, la imagen, y podés calcular el límite y te van a dar lo mismo, siempre. Entonces ahí estás definiendo que tu función, o esta función que nosotros les dimos, es continua en todo su dominio, continua para todos los reales. Los problemas los empezamos a tener cuando aparecen funciones del tipo racional, o sea que la x aparece en el denominador, del tipo irracional, cuando la x aparece dentro de una raíz, o del tipo logarítmicas, o a veces algunas funciones que ya son un poquito más complejas. Pero una función polinómica... O funciones definidas por partes. Exactamente, funciones definidas por partes. Bien, Karina. Pero si la función es un polinomio, simplemente como este, sin ninguna restricción, siempre va a ser continua en todo su dominio, que son todos los números reales. Creo que estaban los videos, y si no están los videos, lo dimos la semana pasada, que las funciones polinómicas siempre son derivables. Siempre son derivables. Si siempre son derivables, son continuas. Y no presentan puntos angulosos. Exactamente. Exacto, pues son continuas del formato suave, chicos. ¿Vieron? No tienen puntos angulosos. Las polinómicas no tienen problema. Derivables, por lo tanto, continuas y continuas sin puntos angulosos. Las que tienen problemas son las que mencionó Sergio, más las, ya les digo, las que son funciones por partes, por tramos. Porque hay que ver qué pasa en esos puntos frontera, ¿no? Decir de los ceros de esta función. ¿Los pueden calcular? ¿Se animan? ¿Cómo harían? Miren que todo esto son temas anteriores, ¿eh? No son temas ahora de aplicación de la derivada. ¿Cómo se les ocurre hacer? A ver. Para los ceros, igualar a 0 la función. Igualar a 0 la función. Bien. ¿Y cómo la trabajarías, Aldana, para encontrar qué valores de x anulan a esta función? Se pueden hallar, los pueden hacer ustedes, por eso se lo planteamos, ¿no? Si fuera una función complicada, utilizaríamos GeoGebra, utilizaríamos la intersección de la función con el eje x y obtendríamos los valores. Pero como no es una función complicada, nos parece bien que ustedes nos digan cómo hacerlo. Bueno, si x es igual a 0, daría 0. Muy bien, si x igual a 0, daría 0. Pero ¿se animan a trabajarla un poquito esa expresión para que quede algo más sencillo de resolver para encontrar los ceros? Cuando digo trabajar es encontrar la forma de factorizarla, por ejemplo, ¿no? ¿Factor común? ¿Factor común quién? Bien. X. X. ¿Solo x? X cuadrado, está diciendo Agustín acá. Ahí sí, me gusta más. Está bien x, ¿no? Pero digamos que x cuadrado me da la posibilidad de factorizar mejor la expresión. Aparecen todos,
Y fíjense que al sacarlo como factor común nos queda x cuadrado menos 6x más 8 multiplicando a x cuadrado. Está muy bien, después de eso aplicamos la resolvente, perfecto, para encontrar los valores que anulan al paréntesis. Pero también tenemos valores que anulan a este otro factor que sacamos, ¿no? Y como bien dijeron ustedes, el valor que anula este factor es 0. ¿Y qué valores anulan a lo que está acá entre paréntesis? ¿Qué valores anulan a x cuadrado menos 6x más 8? ¿Lo pueden resolver 2 y ustedes? 4. 2, Y 4. 2 y 4. Muy bien, Camila. ¿Y cuántas raíces tiene esta función? O sea, ¿cuántos ceros va a tener esta función polinómica de cuarto grado? Esto por ahí no lo vimos nosotros tanto, pero sí se vio en el CAU. ¿Cómo era la pregunta? Perdón. Claro, esto es un polinomio de cuarto grado, una función polinómica de cuarto grado, ¿no? Porque está x a la cuarta. Entonces la pregunta es, ¿cuántas raíces, cuántos valores de x vamos a poder encontrar nosotros que anulen a este polinomio o esta función? Y ahí está poniendo Constanza en el chat que son 4 valores. Y yo en este caso estoy de acuerdo, porque tenemos un polinomio de cuarto grado, y este polinomio tiene 4 raíces reales. Ustedes dijeron que una raíz es 0, que la otra es 2, que la otra es 4. ¿Y saben qué? Hay una cuestión que no la están viendo por cómo está escrito, pero yo lo voy a simplificar un poquito más, y lo voy a factorizar más todavía. Vamos a poner en vez de x cuadrado, x por x cuadrado menos 6x más 8. Y ahí estamos viendo que tenemos un factor x, 2 factores, esta otra x, y luego acá están los factores 3 y 4, que nosotros debemos después descomponer hallando las raíces a través de la resolvente. El tema es que como este factor que llamamos 1 y este factor que numeré con 2 son iguales, entonces nosotros vamos a tener raíces que son coincidentes. Y cuando miramos el resultado, vamos a decir, vemos solo 3 valores. Vemos el 0, vemos el 2 y vemos el 4. Cuando en realidad el 0 es lo que se llama una raíz doble, porque anula a x cuadrado, que es lo mismo que descomponerlo en x por x. O sea, este primer factor se anula con 0, este segundo factor se anula con 0, este tercer factor se anula cuando x vale 2 y también se anula cuando x vale 4. Pero, Jefe, sí, podríamos decir que si un polinomio tiene grado n, sí, como máximo ujú, tendremos n raíces distintas. como máximo, n raíces distintas, exactamente. Claro, porque puede pasar que tenga raíces imaginarias, También. entonces no las podemos Claro. hallar, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Efectivamente, O sea, es más complejo. efectivamente. Pero bueno, Como esto es- máximo, sí, dale. o sea, si tenés un polinomio de grado 4, como máximo vas a encontrar 4 distintas. Acá encontramos 3 distintas, porque una, como dijo Sergio, está repetida, ¿no es cierto? Raíz doble. X cubo, por ejemplo, el polinomio X cubo, es de grado 3, pero tenemos una sola raíz, que es el 0. Porque todas las demás coinciden con él. Coinciden, ¿sí? Claro, pero x cubo más x, por ejemplo, Ahí Allá ya es está. distinto. Sí. fíjense, x cubo más x, Vamos a escribirlo acá. Ujú. también tendría que tener 3 raíces, ¿no es cierto? Como máximo, pero ¿qué es lo que pasa si lo factorizamos? Raíces reales, ¿eh? Exactamente. ¿Cuáles son las raíces? ¿Qué valores de x anulan esa expresión que ahora está factorizada? ¿Qué valores anulan esta expresión? Hay 2 factores, piensen. El primer factor, ¿quién lo anula? El 0. 0, dice Constanza. Ujú. X igual 0, perfecto. Y al segundo cero. factor, ¿quién lo anula?
0. No, no. Si Bueno, vos resolvés cero esa también. ecuación, resolvés esa ecuación igualada a 0. Vamos acá. X cuadrado más 1 igual 0. ¿Qué sucede ahí? Esto lo hemos visto. No, ¿Cómo? te da raíz de -1. Claro. Claro, nos Imagina, queda un valor x anula cuadrado igual a -1, y si pasamos el cuadrado como raíz, nos quedaría raíz cuadrada de -1, que no pertenece a los reales. Es un número imaginario, entonces a nosotros no nos interesa porque estamos trabajando con valores reales, ¿está? Entonces, cuando nos plantean una ecuación como esta, x cubo más x igual 0, solo tenemos una sola raíz, que es x igual 0. Una raíz real, porque las otras dos que sí existen son raíces imaginarias o complejas, ¿está? Pero a nosotros nos interesa trabajar solamente en el plano real, dentro de los números reales. Bueno, conclusión, que nos interesa a nosotros, encontrar los puntos para los valores de x para los cuales se anula la función, que son lo que nosotros vamos a ver en la gráfica como cortes, en la representación gráfica, como cortes de la función con el eje x. Esos son los ceros de la función. ¿Y qué me sirven para poder determinar los intervalos de positividad y de negatividad? Sabiendo, miren lo que voy a decir, chicos, sabiendo que el dominio de la función son todos los reales. O sea que la función, vamos a ayudarnos con esto nada más, la función existe para todos los reales. Además que es continua en todos los reales. Y que la función se anula en x igual 0, en x igual 2 y en x igual 4. Estos son los únicos puntos donde la función corta el eje de las x. Entonces, ¿cómo podemos saber cuáles son los intervalos de positividad o de negatividad de esta función? Sin graficarla. Sabiendo esto y esto. Tomando un valor a la izquierda o a la derecha de cualquiera de esos puntos. Bien, si yo tomo un valor a la izquierda de 0, me va a dar una imagen positiva o negativa, ya veremos, ¿no? Supongamos que la imagen acá me da positiva, eso quiere decir que en todo este intervalo la imagen va a tener el mismo signo. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que la función es continua para todos los reales y que se anula recién en 0. Antes de 0 no se anula, por lo tanto, al ser continua, o vive siempre por arriba o vive siempre por abajo del eje X. Entonces, en este caso, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo es la función? El intervalo de positividad. Solamente para 0, vamos a tomar un valor muy sencillo. Vamos a elegir -1 a la izquierda de 0. Si reemplazan por -1, ¿qué signo da? Ni siquiera el valor nos interesa, ¿eh? En -1. F de -1 es positiva o negativa. Acá me están diciendo en el chat que es positiva. Quiere decir que si es positiva, entonces la función va a crecer va a ser positivo el conjunto de positividad desde -infinito hasta 0. Después hacemos lo mismo, buscamos un punto intermedio entre 0 y 2, un punto intermedio entre 2 y 4, un punto intermedio o un punto a la derecha de 4, cualquiera, puede ser cerca, puede ser lejos de 4, y entonces podemos obtener los conjuntos de positividad y de negatividad de esta manera. Esta función, entre -infinito y 0, entre 0 y 2, y entre 2 y 4, va a ser positiva la imagen. En 0, en 2 y en 4 se anula. Y desde 4 en adelante, la imagen va a ser negativa. Esto simplemente lo tienen que probar ustedes eligiendo un valor de x entre los intervalos
A la izquierda de 0, entre 0 y 2, entre 2 y 4, y a la derecha de 4, que son los ceros de la función. ¿Se comprende el procedimiento? Es el mismo que estaba en el video para otra función polinómica, ¿no? Ahora estamos trabajando otra. Bien, Agustín, gracias por poner que se entiende. Vamos a las asíntotas. Presenta asíntota vertical, presenta asíntota horizontal. ¿Qué les parece? Recuerdan lo que es una asíntota, ¿no? Y acuérdense que está relacionado con el tema de la continuidad también, Ulises. Ujú. No Por lo tiene. menos para la vertical. Ujú. No tiene. No tiene asíntota vertical, porque es continua, ¿no? En todos los reales, ya que asíntota vertical no presenta. ¿Y asíntota horizontal? Recuerden que a través de un límite nosotros podíamos determinar analíticamente si una función presentaba una asíntota horizontal. ¿Se acuerdan? Había que calcular un límite cuando x tiende a algo de esa Cuando función. X tiende a infinito. Exactamente. A más infinito o a menos infinito, ¿no es cierto? Depende de la función, de f de x. ¿Cuánto da el límite de esta función f de x cuando x tiende a infinito? Infinito. Infinito. ¿Y qué debía dar este límite para decir tiene una asíntota horizontal? Un número. Un Un número número, real. un número real que no sea infinito. Exactamente. Entonces, como calculamos ese límite, podemos afirmar entonces que al tener límite infinito cuando x tiende a infinito, no tiene tampoco asíntota horizontal. Fíjense esto, ¿no? Como dijo Tochi, la asíntota vertical relacionada con la continuidad. La asíntota horizontal se puede calcular a través de este límite. ¿Dudas con esto? Yo insisto que mirando uno de los videos que les dejamos, hay una función polinómica de grado 3, que es muy parecida a esta, y que sirve también, y está desarrollada paso a paso, sirve para refrescar todo esto, ¿no? Avancemos un poquito más entonces, y vamos a hallar los puntos críticos de nuestra función para poder determinar lo que nos interesa, que son los extremos relativos. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar los puntos críticos entonces? Sacar la derivada. Hallar la derivada de la función, muy bien, e igualarla a 0, ¿no? ¿Y cómo es la derivada de nuestra función? ¿Cómo nos queda cuando derivamos x cuarta menos 6x cubo más 8x cuadrado? Se la pueden escribir en el chat porque es una función sencilla de escribir, ¿no? Hay un comentario en el chat de Laura, si podés abrir el micrófono, Laura. ¿De qué cálculos te olvidás para saber si hay o no? Si podés ser un poquito más precisa. Eso lo decía para las asíntotas, Sergio. Hoy cuando se Para las calculaban asíntotas. Perfecto, perfecto. No Listo. sé si es porque justamente, claro, pero me confunde mucho que me parece que para hacer justamente saber si es continua y las raíces se va todo igualando a 0, entonces todo como me va perdiendo. Entonces cuando preguntan también quedo como, no sé. A ver un poquito. Hay varias cosas que son diferentes, ¿no? El dominio de la función tiene que ver con que no haya valores prohibidos de x, que vos te des cuenta de que para algunos valores de x no se puede obtener la imagen de la función.
Y esto te va a pasar cuando tenés funciones racionales, con x en el denominador, funciones irracionales, con x dentro de una raíz, funciones logarítmicas, con x en el argumento de los logaritmos, por ejemplo, ¿no? Dentro de algunas funciones que hemos visto nosotros, o bien, como te decía Karina también, cuando hay funciones definidas por partes, que esas son ya un poquito especiales, digamos. La continuidad está relacionada también con esto, porque tenés que ver que no solamente existe la imagen, sino que también existan los límites en ese punto. Pero también tiene que ver con este tipo de funciones que hablábamos recién. Después, cuando hablas de los ceros de una función, tenés que a la función igualarla a cero y hallar los valores de x que la anulan. Eso es importantísimo porque te da los cortes en la gráfica, los cortes de la función con el eje x. Y entre esos cortes, si la función es continua, la gráfica va a vivir siempre arriba del eje x o siempre debajo del eje x, entre esos cortes. ¿Se va entendiendo, Laura? Yo creo que acá el problema de olvidarte lo vas a solucionar cuando hagas 3, 4 ejercicios de este tipo y que vayas pensando qué es lo que estás haciendo, revisando un poquito los apuntes que tenés y demás. Y ahí lo vas a poder comprender. O lo vas a poder afirmar, digamos, esto, ¿no? Afianzar. Hay en el chat una respuesta y hay afirmaciones de que la derivada es 4x cubo menos 12x cuadrado más 16x. Con lo cual, estamos de acuerdo y la vamos a escribir aquí. Y lo que hay que hacer es igualar... Sí, perdón. Una pregunta. Sí. El intervalo 2 a 4, ¿no es de Sí. negatividad? A ver. ¿De 2 a 4? Veamos. La pregunta es si este intervalo pertenece al conjunto de positividad o al de negatividad, ¿no? Por ejemplo, Sí. hallemos f de 3. ¿Sí? El problema va a estar en el paréntesis, porque 3 al cuadrado es 9, o sea que ese no va a haber problema. Y cuando ponemos el 3, en vez de la x, nos queda 9 menos 18 más 8. Y efectivamente, muy bien lo que has dicho, acá teníamos un error. Fíjense que esto da menos 1 acá dentro del paréntesis, ¿no? Menos 9, y entonces lo que vamos a hacer es corregir todo esto. Lo vamos a sacar de acá y vamos a poner 2, 4, unión 4 más infinito como intervalo de negatividad. Lo que vamos a hacer también es corregirlo antes de subirlo como PDF al campus. Muchas gracias, muchas gracias por la Yo corrección. tampoco me había dado cuenta. Bien, No, sacó la cuenta. no, está muy bien que hayan sacado la cuenta. Y lo que pasa en 3 Pero pasa igual en que cualquier el valor... 4 más infinito queda positivo. ¿Cómo, perdón? De El que 4 estaba más en infinito. negatividad. Ah, y el de Queda 4 más positivo. infinito queda positivo, o sea que estaban escritos al revés, entonces. Bueno, lo vamos a corregir a esto, pero ya lo voy a dejar acá para que ustedes les quede bien en el video. Vamos a corregir esto de acá. Vamos a hacer así. Y ponemos entonces. Ah, sí, tiene razón, ajá, es positivo ese intervalo. Lo vamos a dejar aquí. Sí, sí. Unión. Además, chicos, si bien las cuentas en algunos ejercicios se las vamos a pedir, es súper conveniente que arranquen con el GeoGebra al lado acá, porque también eso les da la idea de la pinta de la gráfica, ¿vieron? Por Los supuesto. ceros, Exacto. dónde es positiva, dónde es negativa, si tiene asíntotas, si es continua o no, o sea, les da una idea aproximada. Después, bueno, uno justifica con las Cálculos. cuentas, ¿verdad? Pero para eso se lo hemos enseñado desde la semana 0. Sí, sí. Por ahí se puede pedir, justificar por qué esta función, por qué y dónde tiene extremos relativos. Y ustedes pueden usar la gráfica. Claro. Pero la justificación es el procedimiento. Y la gráfica los ayuda para saber que van haciendo las cosas bien. Claro. Muy bien. Pasamos entonces otra vez a la diapositiva que teníamos.
donde habíamos hallado la derivada, que ustedes habían hecho muy bien en eso, y a esa derivada la tenemos que igualar a 0, entonces el procedimiento sería el mismo que hicimos antes, es decir, tratar de encontrar un factor común, que en este caso es x, x cubo, x cuadrado, x, para que nos quede una cuadrática, x por una cuadrática igualada a 0. Hallan las raíces de esta expresión de la misma forma que ustedes saben, y nos da por resultado aproximadamente x 1,22 o x igual 3,28. Digo aproximadamente porque en realidad estos números aparecen irracionales, ¿no? Pero lo vamos a poner aproximados para tener una idea de qué estamos hablando. O sea que sabemos que nuestra derivada se anula en x igual 0, en 1,22 y en 3,28. Pregunto además, ¿cuál es el dominio de la función derivada? Eso también es importante analizarlo. El dominio de esta función. Todos los reales. Exactamente, todos los reales, porque sigue siendo una función polinómica. Y se anulan estos puntos. Bien, encontramos que estos, entonces, que están acá, son puntos críticos. Y si son puntos críticos, ¿qué puede pasar en ellos? Puede haber extremos Puede haber relativos. extremos. Exactamente, son posibles máximos o mínimos. ¿Y cómo me doy cuenta yo si hay o no hay extremos? Calculando la derivada en la cercanía de esos puntos. Calculando la derivada en las cercanías de esos puntos. Muy bien, antes y después de 0, antes y después de 1,22, antes y después de 3,28. ¿Y qué tiene que pasar con la derivada que voy a calcular en esos puntos para poder afirmar que hay máximos o mínimos? ¿Qué le tiene que pasar a la derivada? Tiene que cambiar de signo. Tiene que cambiar de signo. Muy bien. Si tenemos un punto donde la derivada se anula, calculamos inmediatamente antes e inmediatamente después el valor de la derivada, y la derivada no cambia de signo, entonces no hay un punto crítico. No hay, perdón, un punto extremo. Nosotros, para poder encontrar un extremo de una función, se tiene que anular la derivada, pero además tiene que cambiar de signo la derivada antes y después de ese valor que encontramos como punto crítico. Y entonces vamos a estudiar el signo de f' de x. ¿A dónde? Y lo vamos a estudiar en el primer intervalo, que va de menos infinito a 0, en el segundo intervalo, que va de 0 a 1,22, en el tercer intervalo, que va de 1,22 a 3,28, y en el cuarto intervalo, que va desde 3,28 a más infinito. Y acá hay una cosa que es muy importante, chicos, que hay que tener en cuenta. La función derivada tiene como dominio todos los reales. ¿Dónde es continua esta función derivada? ¿O presenta algún punto de discontinuidad? No presenta puntos de discontinuidad. Muy bien, no presenta puntos de discontinuidad. O sea que podemos decir que es continua en todo su dominio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo parecido cuando hicimos los intervalos de positividad y de negatividad. Si esta función existe en todos los reales, es continua en todo su dominio, y solo se anula en x igual 0, en x igual menos 1,22 y en x igual 3,28, entonces lo que pasa a la izquierda de 0 no va a pasar solamente al ladito en la vecindad de 0, sino que va a pasar para cualquier valor que esté a la izquierda de 0. Y lo que pase entre 0 y 1,22 con el signo de esta función, de la imagen de esta función, que es lo que realmente nos interesa, también va a pasar en cualquier punto entre 0 y 1,22. Y así sucesivamente. O sea que nosotros lo que nos preocupa es hallar un valor, el valor de la derivada, en un punto que esté entre menos infinito y 0, por ejemplo menos 1, en un punto que esté entre 0 y 1,22,
en uno que esté entre 1,22 y 3,28, y en uno que esté a la derecha de 3,28. Haciendo los cálculos, y si ahora sí, si no están mal estos cálculos, vamos a ver que la derivada para -1 da negativa, para 1 da positiva, para 2 da negativa, para 4 da positiva.